¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, la tubería de trigonometría Clovas Coronado. Aquí estamos con un nuevo tema, un tema que me han solicitado mucho y que es una bayoneta girada con 3 codos. El codo inferior, para calcular el codo inferior vamos a ocupar esta parte del dibujo. Para calcular el codo superior vamos a ocupar solo esta parte del dibujo, pero para calcular el codo intermedio vamos a ocupar las longitudes de todo el dibujo. No he puesto diámetro a esta tubería, pero vamos a poner que es un diámetro de 4 pulgadas. Y como podrán ver, todas nuestras longitudes están en milímetros. Vamos a ver cómo vamos a calcular el primer codo, el codo inferior. Tenemos un desplazamiento. Como podrán ver, esta es la parte del dibujo que vamos a ocupar. Tenemos un desplazamiento de 1500 milímetros, un recorrido de 1500 milímetros, un desplazamiento de 2000 milímetros, que es de este punto a este punto, y una elevación de 2200 milímetros, de este punto a este punto. Son 3 longitudes que nos van a servir para calcular los grados del codo inferior y para calcular la longitud de la bayoneta. Vamos a ver cómo vamos a calcular la longitud de la bayoneta primero. Vamos a ponerle como bayoneta 1. Es igual. Como recordarán, una fórmula que vimos anteriormente es la raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, 1500 al cuadrado más el desplazamiento, que son 2000 milímetros al cuadrado, más la altura, que son 2200 milímetros al cuadrado, y cerramos el paréntesis. Ahora nos apoyamos en la calculadora y así como está la fórmula le ingresamos raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, 1500 al cuadrado más 2000 al cuadrado más 2200 al cuadrado. Cierro el paréntesis, pongo el signo de igual y tenemos una longitud de 3330. La bayoneta 1 es igual a 3330.16 milímetros. Y lo anotamos en el dibujo, la longitud de esta bayoneta. 3330.16 milímetros. De centro a centro. Ahora vamos a calcular los grados del codo inferior. Yo aquí ya puse una línea punteada para que vean dónde se forma el triángulo con el que vamos a calcular el codo inferior. Podrán ver esta línea punteada y aquí se forma un triángulo, es un triángulo rectángulo y en esta parte tiene 90 grados. En esta parte. Entonces, como ya tenemos el triángulo, vamos a utilizar la función coseno. Conocemos de este triángulo, conocemos el cateto adyacente y conocemos la hipotenusa. Entonces podemos utilizar la función coseno para calcular los grados de este codo. Entonces tenemos que el codo inferior es igual al coseno a la menos 1. Abrimos un paréntesis, el cateto adyacente, que son 1500, entre la hipotenusa, que es la longitud de la bayoneta que calculamos hasta hace un momento, 3330.16, y cerramos el paréntesis. Aquí vamos a poner los grados del codo para ahorrar un poco de espacio, porque luego no cabe todo en el pizarrón. Entonces ponemos coseno a la menos 1, shift coseno, abrimos un paréntesis, 1500 entre 3330.16, cierro el paréntesis, pongo el signo de igual y
tenemos que el codo inferior tiene 63.228 grados. El codo inferior, y vamos a anotarlo de una vez aquí, 63.228 grados. El codo inferior. Bien, la bayoneta, el codo intermedio, lo vamos a dejar para lo último. Vamos a calcular el codo superior. Tenemos desplazamiento, tenemos recorrido, tenemos desplazamiento y tenemos altura. Vamos a ocupar la misma fórmula que ocupamos para calcular el codo inferior. Entonces tenemos que, vamos a ponerlo como bayoneta 2. Esta era bayoneta 1. Ahora tenemos que la bayoneta 2 es igual a la raíz cuadrada. El recorrido, que lo tenemos aquí en 1800, es lo mismo que tenemos acá, 1800 milímetros al cuadrado, más el desplazamiento, que es el mismo desplazamiento, el mismo que tenemos desde este punto a este punto, que son 1500 milímetros, le damos el cuadrado, más la altura de este punto a este punto. Tenemos una altura de 700 milímetros también elevados al cuadrado. Aquí me faltó poner un paréntesis para ingresarlo hacia la calculadora. Cerramos el paréntesis y pongo un signo de igual. Ahora ingreso los datos a la calculadora. Raíz cuadrada, paréntesis, 1800 al cuadrado más 1500 al cuadrado más 700 al cuadrado, cierro el paréntesis, pongo el signo de igual y tenemos una longitud de bayoneta de 2445.40 milímetros. Eso ya no se lo pongo para que nos dé un poco más exacto, pero o sea, son centésimas de milímetro, no nos perjudica en nada. Bien, vamos a poner la longitud de la bayoneta, bayoneta 2. Pues tenemos que la bayoneta 2 es igual a 2445.40 milímetros. Ahora ya tenemos para calcular el codo superior. Como podrán ver, yo ya puse una línea punteada en esta parte del dibujo en 3 dimensiones para que se forme un triángulo. La elevación con esta longitud y con el hipotenusa nos está formando un triángulo rectángulo. Conocemos con respecto a este ángulo del triángulo, conocemos cateto adyacente y conocemos hipotenusa, o sea, otra vez la función coseno. Entonces tenemos que el codo superior es igual al coseno a la menos 1, abrimos un paréntesis, cateto adyacente de este triángulo, el cateto adyacente es 700, entre la hipotenusa, aquí está nuestro triángulo, tenemos 2445 de hipotenusa, 1445.40. Cerramos el paréntesis, perdón, pongo el signo de igual. Bien, entonces tenemos que es coseno a la menos 1, si coseno, abro paréntesis, 700 entre 2445.40, cierro el paréntesis, pongo el signo de igual. Y tenemos que el codo superior va a tener 73.366 grados, el codo superior. Ahora sí vamos a calcular el codo intermedio.
Como podrán ver, yo ya dibujé un triángulo en esta parte, una línea punteada para que se forme un triángulo, el cual tiene esta longitud, es 1500 más 1800, de este punto a este punto, y de este punto a este punto para formar este triángulo. Todos tenemos que 1500 más 1800 son 3300 milímetros. También de este punto a este punto 2000, y de este punto a este punto 1500, tenemos que sumarlos para que se forme nuestro triángulo mayor. 2000 más 1500 son 3500 milímetros. Y como podrán ver, aquí se formó otro triángulo con una hipotenusa más larga. Como vamos a ocupar esta elevación, este desplazamiento y este recorrido, para calcular esta distancia que está punteada. ¿Para qué vamos a necesitar esta distancia? Como podrán ver, aquí se formó un triángulo más grande. ¿Para qué se formó esta distancia? Para que podamos formar un obtusángulo, el cual ya vimos en un video anterior, cómo resolver los obtusángulos con una fórmula que vimos en un video anterior. Como podrán ver, este es este lado del triángulo, este es el otro lado del triángulo, y esta parte punteada es la base del obtusángulo. Bien, entonces habíamos que vamos a ocupar el desplazamiento de 3300, el recorrido de 3300, el desplazamiento de 3500 y estas dos alturas, 2200 más 700, vamos a poner acá arriba la suma de los dos, son 2900 milímetros. A mí ya no me dio el espacio, por eso lo pongo arriba, 2200 más 700, es la altura de este triángulo y su hipotenusa. Entonces vamos a poner la hipotenusa 3 es igual, una vez más, a la raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, el desplazamiento, el recorrido, perdón, que son 3300 al cuadrado, más el desplazamiento, que son 3500 al cuadrado, más la altura de este punto a este punto, que son 2900 también elevado al cuadrado. Entonces tenemos que la hipotenusa 3 es igual, y nos apoyamos en la calculadora una vez más, raíz cuadrada, paréntesis, 3300 al cuadrado, más 3500 al cuadrado, más 2900 también elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis, pongo el signo de igual, y tenemos una longitud de, perdón, 5616.938 milímetros. Y lo voy a anotar, es la longitud que tenemos en esta línea punteada, que va a ser la base del triángulo, 5616. Punto 938 milímetros. Y lo anotamos también una vez en la base del triángulo, del obtusángulo, 5616.938. El lado A, como les explicaba hace un momento, aquí se forma el obtusángulo. El lado A mide, el la bayoneta 2, 2445.40 milímetros. Y el lado B es la bayoneta 1, que mide 3330.16 milímetros. Bien, la fórmula que vimos anteriormente para calcular
el ángulo C del obtusángulo es la siguiente. Es igual al coseno a la menos 1 de el lado a al cuadrado, que es 2445.40 al cuadrado. Recuerden, abrimos paréntesis, más el lado b al cuadrado, 3330.16 al cuadrado, menos la base, que son 5616.938 al cuadrado, y cerramos un paréntesis. Nada más cerramos un paréntesis. Por aquí lleva un punto. Lleva su punto y aquí también. Bien, todo esto va a ser entre, abrimos un paréntesis, 2 por el lado A, que es 2445.40, cerramos, no, por el lado B, que es 3330.16, y cerramos dos paréntesis. Déjenme corregir, déjenme ver si mi fórmula está correcta. Tenemos dos paréntesis. Nada más al final me sobra un paréntesis, nada más es con un solo paréntesis al final. Los demás paréntesis están correctos. Bien, vamos a meter los datos, vamos a ingresarlos a la calculadora así como están aquí. Tenemos que es coseno a la menos 1, shift coseno, abrimos dos paréntesis, 2445.40 al cuadrado más 3330.16 al cuadrado también, más 5616, menos 5616.938, se cierra un paréntesis, entre, abrimos un paréntesis, 2 por 2445.40 por 3330.16, cerramos con solo paréntesis, pongo el signo de igual, me está marcando un error en mi calculadora, déjenme ver dónde está el error, es coseno a la menos 1, vamos a realizar una vez más las longitudes, dos paréntesis, 2445.40 más 3330.16 al cuadrado menos 5669. Me faltó aquí al cuadrado, o lo voy a ingresar, sí, y ya puse al cuadrado, entre 2 por 2445.40 por 3330.16, pongo el signo de igual y ya me dio el resultado. Ahora sí, ya no me marcó error. Entonces tenemos que tiene un ángulo, el ángulo C mide 152.753 grados, el ángulo C, y lo anotamos aquí, 152.753 grados. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el codo intermedio con este ángulo que nos dio el obtusángulo? Ahora sí vamos a calcular el codo intermedio. El codo intermedio es igual a 180 menos el ángulo C, menos 152.753
753. Entonces tenemos que el codo intermedio menos 180 menos 152.753, y tenemos que el codo intermedio tiene 27.246 grados, el codo intermedio. Vamos a anotarlo: 27.246 grados el codo intermedio, y el codo superior, tenemos en el codo superior, permítame que por aquí lo veamos, 73.366 grados. Bien, como podrán ver, ya tenemos la longitud de la bayoneta 1, la longitud de la bayoneta 2, tenemos los grados del codo inferior, los grados del codo intermedio, tenemos los grados del codo superior. Ya para calcular los avances, imagino que ya los que han llegado hasta esta parte de los videos ya saben cómo calcular los avances de los codos y cómo calcular el carrete que se va a ocupar, la longitud de tubo o carrete como le llamamos aquí en México. Calculando el avance de cada uno de los codos, vamos a calcular cada carrete. Bien amigos, yo anteriormente les había dicho que vamos a utilizar mucho el obtusángulo para este tipo de bayonetas, y como podrán ver, esta es la fórmula que vamos a ocupar siempre para calcular los codos intermedios, pero hay que poner mucha atención para ver cómo vamos a formar el obtusángulo. Nosotros con la fórmula que utilizamos de raíz cuadrada más a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, nos ahorramos tiempo, pero normalmente tenemos que calcular primero esta hipotenusa y luego esta hipotenusa elevarla al cuadrado junto con la altura para que nos dé la bayoneta de este triángulo. Pero con esta fórmula nos ahorramos mucho tiempo, muchos pasos, pero sí hay que ver dónde se forman nuestros triángulos. Primero teníamos que haber calculado este y ya ocupándolo como cateto y como cateto este, calcular la hipotenusa. Pero como les digo, con esta fórmula ocupamos el recorrido, ocupamos el desplazamiento y ocupamos la altura total, y ya tenemos la hipotenusa número 3, que no la anoté aquí, pero es hipotenusa 3. Hipotenusa número 3. Bien amigos, yo los sigo invitando a que se suscriban a mi canal, la tubería y trigonometría Cleofas Coronado. Espero que este video, que esta forma de resolver este tipo de bayonetas les sea de gran utilidad a todos ustedes. Hasta la próxima amigos.